¿Alguien no conoce Gpool aquí? Bueno, pues somos el grupo de programadores y usuarios de Linux y damos este tipo de charlas, intentamos que sean de forma semanal y conseguimos. Y bueno, si alguno no se inscribió ya al HackUDC, abrimos las inscripciones esta semana. Este año va a ser más gente, vamos a ser más de 400 personas y ya están abiertas las inscripciones. Es el evento más grande que organizamos anualmente, así que os lo recomiendo. Y bueno, entrando ya en la charla, no sé si, bueno, podemos hacer una estadística rápida. ¿Hay alguien aquí que no sepa usar Vim ya? Nada, cero. ¿Tenéis Vim instalado? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vosotros? Bueno, pero el Elix no vale, ¿eh? No, pero Vim también sí. Vale. Vale, pues voy a empezar desde lo más básico, así que, bueno, deberíais poder aprender algo incluso si sabéis algo de Vim, a menos que hayáis visto la charla del año pasado, que añadí igual un par de cositas, pero es muy parecida. Pero bueno, como recordatorio está bien. Y bueno, tenéis aquí, si escaneáis este QR, que debería funcionar, o vais al link, tenéis las notas de la charla en formato web, que están simplemente de corrido. Y también está, bueno, no, mentira, vale, estas son las notas en general, que son estas, que, bueno, está todo muy explicado, está en inglés, pero tenéis explicado en detalle con notas de, bueno, esto es un tip, tal, posts relacionados, está bastante explicado todo, pero en un formato más como una wiki. Y luego está lo que es la presentación en formato web, que es lo que os decía antes, que está de corrido lo mismo que voy a estar hablando. Y lo acabo de actualizar, así que debería estar exactamente igual. Pero bueno, tampoco hace falta que lo miréis ahora, es más por si luego queréis recordar algo y no tomasteis nota o lo que sea. Entonces, bueno, empezando. ¿Qué es Vim? Bueno, aquí pongo la definición oficial de la página web, que es un editor de texto altamente configurable, diseñado para crear y modificar cualquier tipo de texto de manera muy eficiente. Pero bueno, esto no nos dice mucho, es un editor de texto. Aquí tampoco nos dice que Vim es una aplicación de terminal, pero lo más interesante es el tema de que es muy eficiente, ¿no? Es una manera de editar texto muy eficiente. Entonces, os voy a explicar un poquito cuáles son las diferencias principales con un editor de texto normal, como puede ser el bloc de notas de Windows, Nano, VS Code o Sublime Text, por ejemplo. Entonces, lo más importante de Vim es que es un editor modal, y esto significa que todas las teclas cambian su función dependiendo de en qué modo estemos. Y por ejemplo, en el modo normal, las teclas son todas comandos, entonces no insertan texto. Y aquí tenemos, bueno, la lista principal de modos, que sería el modo normal, el modo de inserción, el visual, comando. Y este año añadí el replace porque, por cambiar algo, me encontré el otro día que existe el modo replace, que yo no le doy mucho uso, pero igual a algunos os es útil. Entonces os voy a explicar un poco qué hace cada modo a lo largo de la charla. Entonces, empezando en modo normal, si entráis en Vim, que bueno, asumo que si lo tenéis instalado, pues podéis ir siguiendo la charla, abriendo Vim y mientras voy explicando podéis ir probando las cosas con cualquier archivo de texto que tengáis por ahí. Para abrir Vim, bueno, puedes poner Vim. Yo tengo instalado NeoVim en lugar de Vim, pero al uso va a ser igual, es más por el tema de las configuraciones. Lo que son los comandos viene siendo lo mismo. Si abres Vim sin más, te va a abrir así un buffer vacío que no puedes hacer nada. Puedes abrir un archivo que luego os voy a explicar cómo, pero bueno, es más interesante abrirlo directamente con lo que es un archivo directo. Entonces vamos a abrir este archivo commands.c y aquí ya vemos pues, lo que viene siendo el texto. Vale, entonces, ¿cómo nos podemos mover dentro de Vim? Uno de los cambios así más interesantes es el tema de moverte con HJKL en lugar de con las flechas. Las flechas también las puedes usar. De hecho, si voy por aquí, podéis ver, bueno, tengo arriba el Show Me the Key, que
bueno, vais viendo lo que pulso, que cuando haga comandos, pues si os perdéis un poco, o si se me olvida decir lo que estoy haciendo, lo podéis ver ahí. Entonces, con flechas te puedes mover, aunque aquí si clicas no vas a escribir nada porque estás en modo normal. Lo de modo normal lo puedes ver ahí abajo. De hecho, voy a hacer esta terminal un poco más grande. Lo puedes ver abajo, vosotros lo vais a ver sin el color, si no tenéis configurado BIM o NeoBIM, pero deberíais verlo más o menos en la misma posición, ¿no? Entonces, con HJKL nos vamos a poder ir moviendo, y esto es parecido a lo que viene siendo el WASD en los videojuegos, pero está todo en el home row del teclado, que, bueno, supuestamente es un poco más eficiente porque no te tienes que ir moviendo, y sobre todo es más eficiente que usar las teclas de las flechas porque están pues más lejos, ¿no? Entonces, con K te vas para arriba, J para abajo, H izquierda y L derecha. ¿Vale? Y luego tenemos más formas de moverte un poco más específicas, ¿no? Entre palabras, líneas, párrafos, archivos, entre la propia ventana, que es lo que estás viendo. Entonces, con B, que viene siendo de back, puedes irte una palabra hacia atrás, y con E, que es de end, te puedes ir al final de la línea. Bueno, de hecho, con back te irías, si no me equivoco, te vas al principio de la misma palabra, pero si, bueno, si le sigues dando back te vas a ir a la palabra anterior. Espera que me voy aquí ¿vale? Si vas con B vas hacia atrás, y si vas con E vas hacia adelante, ¿no? Entonces B de back, E de end, os sirve para moveros así entre las palabras. Después con W es para moverte de una palabra a otra, que aquí creo que no lo menciono en este chart, pero yo principalmente lo que uso es más W, que se va al principio de la siguiente palabra, y cuando quiero ir al final le doy a E, de end. Entonces lo podéis ver aquí. Si voy a E, me voy al final, pero normalmente para ir hacia adelante más que E le suelo dar a W, entonces con B vas hacia atrás y con W hacia adelante. Después te puedes también mover en la línea, usando la línea como lo que sería la unidad. Puedes moverte con 0 al principio de la línea, y con dólar, que bueno, dependiendo del teclado que tengáis, creo que el dólar está siempre encima del 4, también el teclado español, pero sí que es un poco más, el dólar queda un poco más a desmano, el 0 es bastante intuitivo, recordarlo también. Otra opción que tenéis para el principio de la línea es darle al barra baja, que entonces os vais a la el primer carácter, que no es un espacio ni un tabulador, que es muy útil sobre todo en código. Si estáis programando en Python, por ejemplo, y tenéis que tabular todo, pues, o bueno, en cualquier lenguaje de programación realmente, normalmente no te quieres ir al principio, te quieres ir al primer carácter. Entonces con barra baja, bueno, aquí no hay nada, con barra baja os vais al primer carácter, ¿no? Y luego tenemos entre párrafos, esto también es súper útil, te puedes ir al principio de un párrafo o al final de un párrafo con los corchetes. Bueno, ahí veis que en ShowMeDX sale con Shift, pero eso es porque en español lo vais a tener no sé ni dónde, está con Alt, pero en inglés como está en Shift corchete cuadrado, pues sale con Shift, pero bueno, os voy explicando que es simplemente darle al corchete, ¿no? Con los corchetes te puedes ir al principio, al final de un párrafo, y si sigues dándole, pues vas a ir saltando los párrafos. Entonces esto es muy rápido para irte moviendo cuando quieres ver un archivo rápido y quieres ir saltando de un lado a otro. Yo normalmente lo hago así. Y luego tenemos también, usando el archivo entero comunidad, si haces GG, te vas al principio del archivo, y si haces G mayúscula, te vas al final del archivo. Y esto es instantáneo, veis que puedo hacer G mayúscula, me voy hasta abajo, GG, me voy hasta arriba. Y luego también puedes moverte, la ventana viene siendo lo que estás viendo, ¿no? Entonces, si hago L mayúscula, me voy al final de la ventana. En este caso yo lo tengo configurado para que nunca me pase de esa línea, que viene siendo 8 líneas antes del final, pero si no lo tenéis configurado, se va a ir justo a la última línea, ¿no? Y si haces H, te vas al principio, que ahí, bueno, también tengo lo de que sean 8 líneas, entonces, a menos que esté al principio del fichero,
siempre estoy un poco debajo, pero vosotros sí que vais a iros hasta el final si no lo tenéis configurado. Vale, y luego tenemos una distinción, que es las palabras, aquí lo pongo como palabras minúscula y palabras mayúscula, pero básicamente en Vim te puedes mover entre palabras naturales que es cualquier palabra que esté pues, separada por paréntesis o si está separada por barra bajas, etc. Y luego las palabras en mayúscula, que sería simplemente que esté separado por espacios. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, si vemos estas funciones, si yo hago W, voy a ir saltando, ¿ves? Aquí por ejemplo es bastante obvio, que en este caso creo que el barra baja lo cuenta como parte de la palabra, eso es por cómo lo tengas configurado, creo que por defecto es así, pero en cambio los guiones normales sí que los separa. Entonces aquí por ejemplo estoy en commands y corchete, ¿no? Si hago W me voy a ir hasta lo que es el corchete, pero si hago W mayúscula me voy hasta el siguiente carácter separado por espacios. Eso es lo que sería la palabra en mayúsculas. Y esto puede ser útil, bueno, sobre todo cuando estás haciendo scripts, que eso, o combinaciones o macros, combinaciones de teclas más complejas, te interesa tener un ajuste más cercano exactamente a donde quieres ir y no tener que ir ajustando, porque así es más genérico para las macros. Pero también si te quieres mover más rápido, pues con W sabes que vas a ir saltando y te saltas todos esos caracteres. En cambio con W minúscula te vas a ir parando, en este caso, por ejemplo, en las comillas. Vale. Y eso funciona tanto con W, con E de end y con B, que también estamos hablando antes, ¿no? Y bueno, mucho moverse, pero estaría guay insertar un poco de texto, que es para lo que está el editor de texto, ¿no? Entonces, para insertar texto en Vim, como os decía antes, si estáis en el archivo, nada más entrar, vais a estar en modo normal, entonces no metéis nada, no podéis insertar texto, son todo comandos. Entonces, para entrar a insertar texto, tenéis que darle a la I de insert. Entonces, le damos a I y veis que abajo pone insert, os debería salir también. Y en mi caso cambia el cursor, porque en NeoVim creo que sí que lo hace por defecto, en Vim creo que no. Pero lo importante es que abajo veis que estáis en Insert y si ahora escribís cualquier cosa, escribe texto. Entonces, bueno, para salir otra vez de vuelta, lo acabo de hacer instintivamente, pero para salir otra vez a lo que sería el modo normal, tendréis que darle a esc y ya volvéis a estar en los comandos. En el modo inserción puedes hacer lo que se espera de un editor de texto normal. También te puedes mover con flechas, puedes borrar texto, puedes escribir texto, puedes obviamente escribir espacios, un enter para una nueva línea. Es más o menos lo que esperarías de un editor de texto. Y luego salís con el modo, al modo normal con escape. También podemos entrar al modo inserción de formas diferentes porque, bueno, lo primero, con el cursor, si le das a I, vas a irte a lo que es el carácter anterior al que tienes seleccionado. Pero podemos ir al carácter después con A, que A creo que es de append, sí, y I de insert, ¿no? Es la forma de acordarse un poco. Esto es útil porque imagínate, estás al principio de la línea. Si haces A, o sea, si siempre hicieras A para entrar en insert, no podrías entrar en el principio de la línea, entonces ahí sí que te interesa hacer I. Pero si estás al final de la línea y haces I, no estás al final, estás en el carácter anterior, entonces ahí sí que te interesa hacer A, y entonces estás al final. Esto, cuando cojáis práctica de los comandos, acabas haciéndolo casi instintivo y bueno, es bastante natural. Entonces, podemos hacer I para insert o A, y también podemos hacer I mayúscula para entrar al principio de la línea y A mayúscula para entrar en modo inserción al final de la línea. Esto también es muy útil porque, imagínate, estás escribiendo un párrafo y quieres ir al final de la línea porque es donde quieres seguir escribiendo. Entonces vas aquí, A, y ya te vas al final. Y lo mismo, imagínate que quieres comentar esta línea, bueno, esta ya es un comentario, pero quieres comentar esta línea y estás en medio. Si haces I, ya te vas al principio, la comentamos. Tenemos otras formas de comentar que yo os explicaré luego, pero bueno.
como ejemplo. También podemos crear una nueva línea, que esto lo podrías hacer con simplemente I y Enter, pero si veis aquí, por ejemplo, ya estaba en una línea, entonces me la crea antes. Si haces O, creas una nueva línea y entras en modo inserción. Esto para mí es súper útil cuando estoy escribiendo texto normal y bueno, para programar también. Porque lo normal es que cuando quieres seguir escribiendo, quieres crear una línea nueva. Entonces le das a O y ya entras en modo inserción. Y si haces O mayúscula, vas a entrar en modo inserción y crear una línea encima, que también puede ser útil. Esto ya veis que es bastante intuitivo, con I entras hacia la izquierda, con A hacia la derecha, I mayúscula entras al principio de la línea, todo a la izquierda, y con O lo mismo. Si es O mayúscula entras encima, lo que sería antes, ¿no? Vale, y luego lo que os decía del modo replace, que yo nunca lo uso, pero si entráis en modo replace, que es con Shift-R, va a poner replace ahí abajo. Todo lo que escribáis va a estar reemplazando pues a partir de donde estás. Yo solo entro en modo replace por accidente, pero puede que sea útil en algún contexto. No sé si alguno usáis el replace. ¿Tú lo usas? Yo sí. Pero en Vim yo normalmente lo que haría es seleccionar la línea y hacer C. Y change. Bueno, luego os explico cómo se hace eso. Pero no sé, yo en Vim siempre intentaría saber lo que voy a reemplazar antes de entrar a reemplazarlo. Entonces lo selecciono primero y luego lo reemplazo y entro en modo inserción. Bueno, por ejemplo. Pero bueno, puede ser útil el modo replace, depende mucho de tu workflow. Una ventaja que tiene Vim es que tienes muchas formas de hacer lo mismo y al final encuentras la que te es útil a ti o la que te gusta más, pero hay muchas formas de hacer las mismas acciones. Pero bueno, siguiendo, el modo replace es muy simple. Entras con Shift-R y sales con ESC. Y bueno, vamos a entrar lo que os decía de comandos de edición, que era lo que le contaba aquí a Samuel. Podemos usar el comando de edición más básico, sería R, que es de replace. Entonces tú si estás en un carácter y haces R, no sé si lo veis bien, pero hago R y entro como en modo replace, pero solo para un carácter. Entonces ahora puedo pulsar cualquier carácter y voy a reemplazar en el que estoy. Entonces si hago 8, reemplazo pues la L por un 8. Y bueno, aquí estoy haciendo undo, que es con U, también lo explico más adelante, pero por si queréis ir haciéndolo, con U puedes deshacer lo que acabas de hacer. Entonces con R entro en modo reemplazo y puedo poner un carácter. Y luego, lo que sí que es más útil es el comando change, que te permite cambiar más de una letra, porque normalmente, incluso si son números, lo habitual es que quieres cambiar más de una letra, porque imagínate, igual para números de un dígito sí, pero si son 2 dígitos ya no te sirve reemplazar solo una letra, ¿no? Entonces, para eso está el comando change, que no lo vais a poder usar simplemente con darle a C, lo tenéis que combinar siempre con lo que es una palabra, que luego os lo voy a explicar cómo combinar comandos más complejos, pero de primeras, con que sepáis que con CW, que W va a ser de Word, puedes cambiar la palabra en la que estás, empezando desde el cursor. Entonces me voy al principio de la palabra y hago CW y ves que borra la palabra y entra en modo inserción. Aquí puedo hacer lo que sea, lo reemplazo por hola, esc y reemplacé la palabra. Esto, bueno, se puede hacer en cualquier momento, puedo hacer CW aquí, reemplazo la palabra. Y si hago CC, reemplazo la línea entera. Esto de primeras quedaros con esto y luego cuando entre a combinaciones más complejas vais a ver cómo se puede combinar change con muchas más cosas y así reemplazas justo lo que quieres. Pero eso, CW para reemplazar una palabra. Tema, copiar y pegar, también es algo que puede que sea lo que más haces en el editor de texto casi. Reemplazar cosas y luego copiar y pegar. Esto es parecido a cómo funciona el control-C, control-V en cualquier otro programa, pero en Vim lo que es copiar se llama junk y pegar es paste, o sea, es igual. Entonces, tenéis que acordaros de eso, que copiar es junk y entonces el comando va a ser Y. Con Y veis que no hace nada, este también lo tenéis que combinar,
pero como hicimos antes, CC para una línea, YY va a copiar la línea entera. Entonces hacemos YY, vamos a copiar la línea en la que estábamos. Aquí no lo veis obvio, pero veis que cambia el cursor y ahí acaba de copiar la línea. Y luego con P podemos pegarla. Con P vas pegando la línea. Vamos con U a hacer undo. Entonces esto con Y copiamos, con P pegamos. Y como os decía antes, con CW puedes reemplazar una palabra, con YW puedes copiar una palabra. Bueno, en este caso estaba en la almohadilla, entonces solo copié la almohadilla, porque es una palabra única, pero si hiciera YW aquí en include, lo que copié es include. Lo podéis ver ahí, vale. Vale, y luego cortar. Bueno, en BIM no tenéis una diferencia entre cortar y borrar. Todo lo que borras, lo cortas. Que luego vamos a ver cómo puedes hacer, porque, claro, si yo borro esto, ahora cuando pego, estoy pegando lo que acabo de borrar, porque lo estoy cortando. Entonces pierdes lo que acabas de copiar antes. Pero luego os explico con registros cómo podemos arreglar eso y cómo podemos seguir copiando y pegando cosas. Pero de primeras, bueno, sabéis que si copiáis un texto, y aquí ya estoy haciendo cosas que no expliqué, pero bueno, si copiáis un texto y luego lo pegáis, bueno, aquí no se nota, pero si lo cortáis, también lo estáis guardando para luego pegarlo. Vale. ¿Y qué más tenemos aquí? Esto creo que me quedó doble. No, le di hacia el lado que no era, de la diapositiva. Entrar en modo visual, que era lo que estaba haciendo ahora. El modo visual es como el modo de selección, es como si vais con el ratón y hacéis así y seleccionáis algo. El modo visual te permite hacerlo todo con teclas. Entonces, para entrar en modo visual también es bastante intuitivo, es V de visual. Entonces entro en modo visual y me muevo o con las flechas, que no os lo recomiendo, pero podéis hacerlo, o con HJKL, igual que en modo normal. Entonces yo puedo ir hacia abajo y voy seleccionando todo, puedo ir hacia la derecha, voy seleccionando, y luego para salir puedo hacer ESC. Lo normal es que no quieras salir porque quieres hacer algo con esa selección, entonces entras en modo visual con V, nos movemos un poco y quiero copiarlo, por ejemplo, entonces hago Y de junk. O puedo seleccionar algo y puedo pegar para reemplazarlo por la selección que tengo. Esto es bastante intuitivo, es parecido a lo que harías con la selección normal del ratón, ¿no? Entonces tenemos tres tipos diferentes de modo visual. El normal, que es el que esperarías, que es con V, y luego tienes Visual Line, que es con V mayúscula. Entonces si hacemos V mayúscula, si hacemos V mayúscula, veis que va seleccionando ya directamente las líneas enteras. Y aquí obviamente podemos copiar o podemos pegar o lo que sea. Esto es útil, imagínate, quieres copiar una función entera. Te vas a, bueno, vamos a buscar, bueno, esto no es una función, pero me sirve. Entro en modo Visual Line y ya sé que pillo directamente las líneas, no me quedo a mitad. Entonces es muy útil. Y luego tenemos el Visual Block, que esto sí que es un poco más diferente a otros editores, que es con control V, y entonces entras en Visual Block y esto es una selección tanto vertical como horizontal. Entonces te permite seleccionar, como veis, hacia abajo y hacia los lados también. Y esto, bueno, también te permite que puedes borrar, copiar, etcétera. Entonces si hago, por ejemplo, aquí, voy hacia abajo, hago así, puedo borrar todos estos corchetes de una, con D, como os decía antes de cortar. O puedes también entrar en Visual Block y si ahora entro en inserción, esto no sé si lo tengo aquí explicado, sí, es el tip que está ahí abajo. Si hago un Visual Block y selecciono estos caracteres y ahora le doy a I mayúscula, que era para entrar en inserción al principio de la línea, esto funciona como un multicursor. Ahora mismo lo que escribo aquí, cuando salga del modo normal, se va a insertar en todas las líneas que tenía seleccionadas con el Visual Block. Y esto te permite hacerlo, como es tanto vertical como horizontal, te permite hacerlo también dentro de una línea. Entonces puedo ir aquí y puedo ir
hasta aquí abajo y hago así y pongo aquí lo que sea y veis que lo mete dentro del, o sea, justo antes de donde estaba, ¿no? Y esto también lo podéis hacer con A mayúscula, que veíais que era para el final de la línea, pues lo mismo. ¿Con la P? Con la C. Con la C. Para reemplazar, sí, por ejemplo. Si hago con la C reemplazo y hago lo que sea, lo reemplazas con A, que era lo que os decía yo, con A mayúscula, entro al final y también puedo meter lo que sea. Entonces, con I mayúscula, C y con A es muy útil porque es como un multicursor y te permite cambiar cosas muy rápido. Yo, por ejemplo, lo uso para comentar una línea. Si me voy aquí al principio, hago Visual Block, voy hasta aquí abajo, I mayúscula y hago lo que sea de comentar, veis que comento todo esto. Entonces, para eso es muy útil. Vale, siguiendo. Vale, tema búsqueda. Obviamente, como podéis hacer en cualquier editor de texto, control F, en Vim también tenemos una forma de hacerlo, en este caso es con barra, y este sí que es uno de los comandos que si usáis el modo, bueno, si usáis el teclado español, os va a resultar un poco más complicado, porque podéis hacer búsqueda hacia adelante o hacia atrás, y la búsqueda hacia adelante es con la barra, que en el teclado español está encima del 7, en cambio el teclado inglés está en un sitio mucho más accesible, debajo de las comillas, bueno, sí, debajo del punto y coma. Y la interrogación es para buscar hacia arriba, y en el teclado inglés está en la misma tecla, en cambio en el teclado español está en una tecla que no tiene nada que ver. Pero bueno, con que os quedéis que la barra es para buscar hacia adelante, veis que entramos abajo, bueno, sale el cursor ahí abajo y te sale una línea y aquí podemos buscar cualquier cosa. Vamos a buscar algo que tenemos delante, por ejemplo, window, veis que sale ahí ya como coloreado. Si hago enter me voy directamente ahí. Y si busco otra cosa, yo qué sé, exit, me va al siguiente exit a pesar de que teníamos uno arriba. Y luego podemos ir a través de la selección, si hay varias veces que se repite esta palabra, con N voy hacia adelante, y bueno, veis que aquí sale varias veces, y con N mayúscula voy hacia atrás. Entonces, estoy en este exit, N, me voy hacia adelante, N mayúscula me voy hacia atrás. Y bueno, podemos seguir y veis que aquí está haciendo wrap, o sea, vuelve hasta el principio del fichero. Y lo que os decía, con interrogación podéis hacerlo hacia arriba. Entonces, si estáis al final del fichero y queréis mirar algo que está justo encima, o si estáis en una línea y veis arriba una palabra que queréis saltar a ella, con interrogación podéis ir hacia arriba. Y esto te invierte también el N y el N mayúscula, que es un poco rayada. Pero básicamente, si ahora hago exit, me voy a el exit que estaba encima, y ahora el N va hacia arriba y el N mayúscula va hacia abajo, porque está invertido. Pero bueno, de primeras, con que uséis la barra, luego para optimizar se puede usar la interrogación, que es bastante útil. Y tenemos algunos tips, que es que si estás encima de una palabra, puedes buscar esa misma palabra si le dais al asterisco. Entonces, si estoy, por ejemplo, ahora estoy vamos por cambiar de una, estoy aquí en Windows. Si le doy a asterisco, me va bueno, en este caso, claro, busca la palabra entera, entonces hay un barra baja, me va al window command. Bueno, aquí como es una declaración y luego hay un struct que tiene, bueno, esto es un archivo en C, este struct que está abajo, que se llama commands, está pillando la función que está arriba. Entonces, si me voy a asterisco, me voy al siguiente sitio donde se menciona, que es donde pilla la función de arriba. Y luego aquí puedo darle a N y puedo seguir, y en este caso voy a la implementación, que bueno, tiene un to-do, pero la implementación de esa función. Entonces, con asterisco te puedes ir a esa, a la siguiente ya buscas directamente, y veis que abajo, de hecho, sale abajo el comando. De hecho, con asterisco busca la siguiente, y con lo que es ¿cómo se llama esto? La almohadilla, busca la anterior. En este caso hace un wrap, entonces va a la última, pero si me voy aquí y vuelvo a hacer almohadilla, me va a ir a la anterior vez que se ve esa palabra.
Entonces esto, bueno, es muy útil para buscar otras coincidencias de la misma palabra. Vale, y luego podemos también hacer búsquedas de caracteres, y esto es más relacionado igual con moverse dentro de una línea. Podemos hacer con F y con T, puedes saltar a la siguiente ocurrencia de un carácter en la línea. Entonces, por ejemplo, estoy en comillas, y ahora hago F, W, y veis que salto, eso es de find, es find W, entonces me salta el cursor a la siguiente W. Y si hago T, vamos a irnos otra vez hacia aquí, si hago T, lo que hace es tu W, aquí en lugar de saltar al carácter, salta justo antes, que esto, bueno, es una distinción que a veces es útil hacer uno o el otro, pero con que os quedéis con uno también se puede ir apañando, ¿no? Entonces con F y con T saltas al siguiente carácter. Luego también te puedes ir moviendo con comillas con coma y con punto y coma, te puedes ir moviendo con esa selección. Entonces si yo voy aquí, de hecho me voy a ir al principio, y ahora hago F, W, y me quiero ir a la siguiente W, hago coma, bueno, es en el otro sentido, es punto y coma para ir al siguiente. Punto y coma, me voy al siguiente, punto y coma, me voy al siguiente. Y con coma voy hacia atrás. Esto, bueno, también puede ser útil para ir saltando entre caracteres. También una cosa interesante que podéis hacer es que podéis ir a la siguiente ocurrencia de un espacio, entonces podéis ir saltando entre espacios. Si hago F espacio, bueno, en este caso estoy encima de un espacio, pero nos podemos ir moviendo y veis que voy saltando entre espacios. Podéis, o sea, el espacio también es un carácter al que podéis saltar. Y bueno, tenéis ahí que con F mayúscula y T mayúscula va en el sentido inverso, que también es muy intuitivo si visteis los otros comandos. Otra cosa interesante es con el porcentaje, podéis ir a el match de un corchete o de un paréntesis o de unas comillas. Entonces, si me voy aquí a este corchete y hago porcentaje, me voy al corchete que es el match. Y veis que puedo ir de arriba a abajo, o sea, en el que esté, si estoy en el último va al primero y si estoy en el primero va al último. Esto también es muy útil para temas de funciones y esto también creo que funciona con tags de HTML incluso y funciona obviamente con comillas, con paréntesis, con todo este tipo de caracteres que tienen un match. Y bueno, seguimos con el modo comando, que esto ya es un poco más más único de Vim, quizá. Aún no os expliqué cómo salir de Vim, que es con 2 puntos entras en modo comando, y si ahora hacemos Q de quit y hacemos Enter para ejecutar el comando, puedes salir de Vim. Lleváis atrapados, si no conocíais el comando, lleváis atrapados toda la charla. Pero eso, con 2 puntos entramos en el modo comando. Q es muy útil, pero no te guarda. Entonces lo más interesante es hacer W, que es de write, y Q para salir. Entonces hacemos 2 puntos WQ, guardamos y salimos. También podemos hacer solo 2 puntos W, y bueno, ahora como no estuve escribiendo gran cosa, no lo visteis, pero cuando yo estoy escribiendo cualquier cosa, hago 2 puntos W de forma compulsiva por un tema de haber usado Vim durante suficiente tiempo. Acabas haciendo 2 puntos W de forma compulsiva para guardar todo el rato el archivo. No sé si os pasa alguno más, pero bueno, es una cosa que se acaba desarrollando, una de las taras de Vim. Entonces, con 2 puntos entramos en el modo comando, ya sabéis guardar y salir, pero por ejemplo, si entráis en un archivo que es read-only, y esto es muy habitual cuando estéis modificando archivos del sistema, configuraciones, que es para lo que es muy útil Vim, si hacéis 2 puntos Q, no vais a salir del archivo, si modificasteis algo os va a salir un error y os dice no puedes. Entonces, para salir 100%, haces 2 puntos Q, exclamación, y eso es como quiero salir, por favor, y ahí 100% que os echa y os saca fuera. Es como el force, ¿no? El salir forzado. Y luego tenemos aquí un par de comandos más que os puse. El E también es muy útil. Antes os comentaba, si abro aquí una terminal y abro Vim, o bueno, NeoVim,
no tengo ningún archivo. Entonces, si quiero abrir un archivo, tengo que hacer dos puntos E, y esperad que os hago zoom. Si hago dos puntos E, esto es E de edit, entiendo. No sé si sale ahí en el help, no sale ahí en el help. Si hago dos puntos E y pongo aquí el nombre de un archivo, por ejemplo, el ZS, bueno, el history no, el SRC, el ZSHRC, me abre el archivo. Y esto os puede servir cuando abrís BIM y no tenéis ningún archivo, o si estáis en BIM y queréis abrir otro archivo. Hay una barra margen ahí en medio. ¿Qué barra? Ah, esa barra, bueno, eso es una configuración que tengo yo, es para que sea 80 caracteres, es para saber dónde está el final. En plan, si me paso de ahí no debería. Y como veis me paso igual y me da igual. De hecho en el otro, aquí, bueno, aquí sí que se nota más que intentaba cuando estaba desarrollando este proyecto que no se pasara. Pero aún así, bueno, a veces no queda otra. Pero bueno, eso es el estándar este de 80 caracteres. Entonces, con dos puntos E de edit puedes abrir cualquier archivo y puedes tabular dentro. Yo tengo una tabulación desplegada, a vosotros os va a salir, si no tenéis nada editado, os va a salir una tabulación simple, pues como en Bash, que si tabulas te va saliendo todas las opciones, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Tenemos la opción de correr comandos del shell, que también es muy interesante. Si yo hago dos puntos, exclamación, puedo correr cualquier comando. En este caso puedo hacer ls y veis que me sale ahí un buffer donde ves el ls pues de este directorio. Y también podemos escribir el output de este comando en el buffer en el que estás. Entonces, por ejemplo, estoy aquí en el medio de este archivo y hago dos puntos R, que no sé muy bien de dónde viene. Pero bueno, haces dos puntos R y haces exclamación y, por ejemplo, ls, y veis que en lugar de enseñarme un buffer, me pega directamente el output del comando que haya ejecutado. Entonces esto, bueno, obviamente el dos puntos exclamación es muy útil por si quieres compilar o correr cualquier comando cuando estás programando, que siempre hay cosas que pueden ser útiles, y esto puede ser útil, pues también seguro que hay algún caso, yo nunca lo usé sinceramente, pero es un comando interesante. Y ahí, bueno, os puse que existe el comando sex, ya os lo explicaré luego. Los que hayáis venido a la charla el año pasado ya lo sabéis, pero existe el comando sex en Bing, es el único editor de texto con ese comando, incluso Emacs no tiene comando sex. Luego os lo explico. ¿El qué? Creo que no. O sea, si lo abres en modo... No, no existe. Comandos más complejos sería la búsqueda y reemplazo, que este sí que es uno de los comandos, además de los de guardar, abrir, etcétera, este es uno de los comandos más útiles para usar todo el rato. Entonces, os dejé aquí como el patrón general de cómo funciona, pero ahora os voy explicando con ejemplos. Básicamente, tú con dos puntos S y luego pones las cosas, vas a poder ir poniendo un patrón y lo que quieres poner para reemplazar. Entonces, aquí unos ejemplos básicos. Lo que es el porcentaje es para decir que es en todo el archivo, que es lo que normalmente quieres hacer. Entonces empezarías haciendo dos puntos porcentaje y luego S de search and replace y luego pondrías barra, lo que es la palabra que quieres buscar, barra y la palabra que quieres poner en lugar de la anterior. Y luego G es para que sea de forma global, o sea, para que reemplace todas. Y GC, bueno, esos son flags, que es lo que tengo aquí abajo. Tenéis varios flags que podéis poner al final. G es para reemplazar todo. C es para que te vaya preguntando. Y luego tienes I para ignorar mayúsculas y mayúscula para no ignorar mayúsculas. Y esto depende de cómo tengas configurado BIM. Si lo tienes configurado para que ignore siempre mayúsculas, te interesa usar el I mayúscula. Si no, te interesa usar el I minúscula para usar uno o el otro, ¿no? Y luego lo de los rangos, normalmente quieres usar lo que es el archivo entero, que es con porcentaje, pero puedes hacerlo solo para la línea actual con un punto, para una línea concreta, poniendo el número de la línea, para la última línea con dólar. Esto, bueno, lo tenéis en las notas que publiqué, por si os interesa verlo con calma, lo del dólar, porque esto luego se te olvida.
Y luego puedes hacer por rangos, en plan línea actual más tantos o de la 1 a la 10 y podemos, bueno, vamos a enseñar algún ejemplo, pero si yo hago aquí 2 puntos para entrar en el modo comando y hago aquí porcentaje y s barra y ponemos include, veis que no sé si lo hace por defecto BIM, pero en este caso me va poniendo, por cómo lo tengo configurado por lo menos, te va poniendo lo que vas a reemplazar y ya lo va haciendo match. Ponemos barra, en este caso ya me lo borra, y si ponemos aquí hola, ya lo va reemplazando. Y ahora hacemos G. G sería para que lo reemplace todo, pero queremos que nos vaya preguntando, entonces hacemos G y C para que me reemplace, para que me vaya preguntando, ¿no? Entonces le doy a Enter y veis que me señala la primera instancia y me dice replace with hola. Y aquí puedes decir sí, no, todo, salir, el último, que no sé en qué caso, scroll up, scroll down, el scroll up y scroll down, yo esto nunca lo usé. Con Shift E o con Control E, con Control I. Bueno, esto es por si quieres ver el contexto, entiendo. Con E puedes, de hecho está invertido. Juraría que estoy haciendo Control I y está yendo hacia arriba y Control E está yendo hacia abajo. Yo esto nunca lo sé. Normalmente dices sí, no o todo porque ya me da igual. Entonces vamos a ir diciendo que sí a este, sí a este, sí a este no, a este sí y el resto pues todo sí. Y veis que ya lo reemplaza. Y bueno, esto es, bueno, el undo aún no os lo enseño más adelante. Pero bueno, esto es muy útil, es como el Search and Replace que tienes en cualquier editor de texto avanzado. Una ventaja que tienes con BIM es que puedes, por ejemplo, hacer una selección rápida, entonces podemos hacer Shift-V para entrar en las líneas, selecciono este párrafo o puedo seleccionar lo que sea y ahora entro en modo comando y veis que sale ahí, bueno, con el comillas, tal, abrir, eso lo que viene diciendo es que es el rango de lo que tengo seleccionado. Entonces aquí puedo hacer S, entro y puedo, pues lo que sea, exit en este caso, solo hay una instancia, pero puedo reemplazar todos los espacios, que los espacios creo que sería, sí, tienes que escaparlo con la barra hacia el otro lado, pongo espacio tal y quiero reemplazarlo por tabulación, por ejemplo, que esto puede ser útil, o para hacerlo de la otra manera, y decimos que G y veis que está reemplazando todos los espacios por tabulaciones. Y también podéis usar expresiones regulares, que no sé si está aquí, sí, está aquí explicado. Por ejemplo, si sabéis algo de regex, podéis usar expresiones regulares dentro de comandos de Search and Replace. Entonces, en este comando, en este ejemplo, lo que está haciendo es reemplazar o bad o good por great. Se ve un poco raro porque, claro, si yo simplemente usara paréntesis y las barras y todo esto sin escaparlas, o sea, sin poner esta barra antes, sin poner esto, lo que haría es buscar la instancia en la que están esos caracteres. Entonces tienes que poner barra, paréntesis, la palabra que sea, barra, el pipe, la palabra que sea, barra, paréntesis, pero de esta forma... ¿El qué? El paréntesis, si lo pones de normal, lo interpreta como regex y si lo pones escapado, lo interpreta como carácter. No, en los comandos de BIM, al menos en este, funciona de esta manera. O sea, tienes que escapar los... De hecho, lo acabas de ver, que podía poner espacios o puedo poner... bueno, sí, esto es lo que hice antes, pero puedo poner aquí... O sea, tengo que escapar los caracteres que... Bueno, en el caso del espacio no tenía que escaparlo, no sé por qué lo hice. Le da igual. Supongo que esta barra siempre le ignora, a menos que la pongas 2 veces. Pero si quieres hacer el regex tienes que escaparlo antes, que es un poco lío, pero bueno, si haces algo que vas a usar o que va a servir para un montón de cosas, puede valer la pena escribirlo así. Y luego tenemos el comando global, que funciona muy parecido. Si entendisteis cómo funciona el comando de Search and Replace, el comando global también tiene un rango, G de global, el patrón que vas a buscar
y luego el comando que quieres ejecutar. La cosa del comando global es que va a buscar una instancia y luego va a ejecutar el comando que quieras. Entonces puedes ejecutar, por ejemplo, este es interesante, el rango en este caso no hace falta poner el porcentaje porque por defecto el comando global es para todo el archivo, porque es global. Entonces si pones g/error/d, en este caso lo que va a hacer es borrar todas las líneas que tengan que encuentre la palabra error. Todas las líneas. ¿No sería DD entonces? No, porque D en este caso es un comando del modo comando. Lo que podrías hacer, que está más aquí abajo, es hacer normal, o sea, si pones normal vas a ejecutar un comando de modo normal y si pones normal espacio D, entonces sí que sería el comando D. Claro, por ejemplo. Sí, por ejemplo, podrías hacer eso. Pero D en este caso es que si tú vas aquí y haces 2 puntos D, creo que borras la línea también. No sé muy bien por qué está duplicado ese comando, porque es así, pero para este caso es útil. Por ejemplo, para un log puedes borrar, es más útil quizá en un log, quieres ver solo las líneas que contengan error. Entonces aquí pones G exclamación para que haga la búsqueda invertida y en este caso estaría borrando todas las líneas que no contengan error. Y este es interesante, este ejemplo, porque está buscando la palabra bad y luego está usando un comando de search and replace para reemplazar good por great, pero solo en las líneas donde encuentra bad. Puede ser interesante. Y luego este es lo que le decía ahí a Dani, que si pones normal, puedes ejecutar un comando de modo normal. Y en este caso está ejecutando una macro, que os lo voy a explicar en una diapositiva más adelante, pero con @a ejecutas una macro, entonces puedes haber guardado una serie de comandos y luego que los ejecutes solo en las líneas que contengan lo que sea. Vale, y por fin os explico lo de undo, que lo dejé un poco para el final, porque tiene comandos, entonces os quería primero explicar los comandos, pero básicamente con U haces undo y con Shift R haces... con Shift R no, con Control R, perdón, ahí me hice un lío. Con Control R haces redo. Entonces si hacemos, aquí ponemos lo que sea, salimos, podemos hacer undo, y claro, si hiciste undo puedes hacer redo, entonces con Control R vuelves a escribirlo. Es Control R y no Shift R porque Shift R es el modo replace. Entonces, eso de primeras es muy parecido a lo que es el Control Z, sí, el Control Z y el Control Y de cualquier editor o de cualquier programa normal, que es con U y con Control R. Pero un tema interesante en Vim son los comandos de viaje en el tiempo, que se dice, ¿no? Puedes hacer earlier y un espacio de tiempo y puedes viajar a cómo estaba el archivo hace 10 minutos o hace una hora. Mientras no hayas cerrado Vim, te lo va a guardar 100%, si no, creo que lo tienes que haber configurado para que te guarde el historial en un archivo. Idealmente, bueno, en Emacs también tienes que configurar. Creo que por defecto ya lo hace, sí. Pero aquí, por ejemplo, bueno, estuve saliendo, pero si hago aquí EA, que es lo mismo que poner earlier, si pongo earlier 5 minutos, creo que no, o bueno, puse 4, 5 minutos, creo que no había salido del archivo. Si hago enter, bueno, estaba exactamente igual el archivo. Entonces aquí no lo vais a ver. Pero bueno, sí que puedes ir haciendo, de hecho igual hay algún momento, en plan 1 minuto, tampoco. Creo que deberías probar con más extensos. No, si me voy más atrás, no, porque salí de Vim y volví a entrar y no tenía nada modificado aquí, porque no había cambiado el archivo. Modificas cosas y espera. A ver, puedo borrar todo esto, que no me hace falta, y en 5 minutos lo probamos. Pero bueno. ¿No puedes hacerlo ahora con 10 segundos? ¿Con qué? Bueno, sí, de hecho sí, supongo que sí. 10 segundos, no lo sé, bueno, sí, con segundos también funciona, no lo había probado nunca. Pero bueno, puedes poner minutos, segundos, horas, días, y también veis ahí
con F es en guardados del archivo. Entonces, si fui guardando el archivo, puedo irme a 3 guardados anterior o a 3 guardados posterior. Es interesante, es de estas cosas que creo que solo tiene Vim, que yo sepa. Con semanas va. Pues no lo sé, con W, supongo. No lo sé, sinceramente. M de minutos, así que no va a hacer meses. Igual M mayúscula. Es autodocumental el BIM, o sea, puedo... Sí, si haces help, de hecho, no os lo expliqué. 2 puntos help es para abrir la ayuda. Entonces, si hago aquí... sí, bueno, con EA debería salir, sí. Pone días, pero tampoco te dice que haya un límite. Sí, me pone ahí segundos, minutos, horas y días. Y F de No te dice que file haya un saves, límite ¿no? de días. No hay un límite, o sea, puedes irte hace 150 días. Sí, a la prehistoria. Si tienes un guardado prehistórico, Devolver el archivo al touch. te lo borra todo. No sé qué Happy Play NeoBeam por 300 euros. Sí. Pues, bueno, el comando help, que no os lo expliqué, porque también os voy a tener que explicar cómo cerrar ese split, que es con control W, C. Si hacéis 2 puntos help, podéis escribir cualquier comando y os lo explica, ya sea de modo normal, imagínate, J, entiendo que esto me va a buscar, sí, up, down, motion, y me explica ahí la J aquí, pues lo explica. Sí, up, down, motion, explica que es K o up, control P, cierto, con 2 puntos Q, tiene más sentido así también. El otro me parece un poco ya... Yo es que, bueno, siempre cierro el split, pero bueno, eso lo explico en un par de diapositivas también. Ahora voy a entrar a lo que es la gramática de Vim, que viene siendo la combinación de comandos que puedes hacer con diferentes comandos. Gramática de Vim es una forma de llamarle para que nos entendamos. Pero básicamente podemos combinar comandos para hacer acciones más complejas. Y eso ya lo estuvimos haciendo. Por ejemplo, CW es combinar un verbo, que sería change, y una palabra o un nombre, que sería W, que es del Word, ¿no? Entonces, con verbos tenemos varios verbos. Tenemos X de borrar carácter, R de replace carácter, C de cambiar, y también tenemos Y, D, P. La selección visual también sería un verbo porque es como una acción. Entonces, como veis antes, YW copiaba una palabra, CW cambia una palabra. Y también tenemos modificadores. Los nombres es lo que os decía, W sería una palabra, pero B sería la palabra anterior, E sería el final de la palabra. Esto es muy parecido a los motions, ¿no? Pero también tenemos S para frase, sentence, P para un párrafo. Lo de el sentence en código no es tan útil, pero si estáis escribiendo texto en plan prosa, el sentence es hasta el siguiente punto, que puede ser útil. T para tags, que es útil si estáis escribiendo HTML o XML. B sería un bloque de código. Sentence solo hasta el punto o hasta cualquier puntuación. Creo que es, bueno, puede que sea hasta el punto y coma, no lo sé si también cuenta. Python igual sí que te es útil. ¿Por las comas o Son estos puntos que... a qué te Bueno, refieres? no, te cargarías un nombre del siguiente. No sé si la coma también la... Creo que la coma no, porque sigue siendo la misma frase. Si no, también te podías cargar en C una línea entera. Punto y coma y todo. Pero no sé si el punto y coma... Lo podemos probar aquí, de hecho. Vale, tengo aquí esto. Si yo hago un D to... No, espera. DS, claro. No me hizo nada. No me hizo nada, no. Y si hago aquí DS, no, tampoco. Pues nada, es con puntos. Simplemente con puntos. Pero bueno, lo más interesante es saber W, B para el anterior, E para el final de la palabra, luego tienes párrafos, tal, izquierda, derecha, principio de línea, y estos son todos intuitivos porque también son los que usas para el motion. Y luego los modificadores, que serían como, sí, modificadores básicamente de la palabra. Entonces tenemos números, que eso es para repetir la acción varias veces, y tienes lo más interesante quizá es el inside y el around. El inside lo que te permite es que puedes cambiar, por ejemplo,
bueno, lo iba a hacer dentro de la diapositiva, nos vamos a un ejemplo. Si yo hago aquí estoy aquí en medio de estas comillas, si yo hago un C de change y de inside comillas, reemplazo todo el texto dentro de las comillas. Y esto sirve tanto para comillas como para paréntesis, corchetes. De hecho, lo puedes hacer desde antes, o sea, no tienes ni siquiera que estar dentro de las comillas. Si estoy al principio de la línea y hago change inside, bueno, espera, no sé qué hice ahí. Change inside, comillas, cambio, entro en modo inserción dentro de las comillas, en la misma línea al final. Entonces, esto te facilita la vida muchísimo. Por ejemplo, estoy aquí, abajo, en esta declaración de una función y quiero cambiar los parámetros. Estoy al principio y hago change inside paréntesis y ya entro directamente y ya puedo escribir aquí char, lo que sea. Y ya puedo empezar a escribir los parámetros. Es que hay tantas utilidades para esto que en el código es súper útil. Por ejemplo, estoy aquí en un struct. Si hago change inside corchetes, bueno, aquí es que hay más corchetes. Pero si estuviera aquí, change inside corchetes, reemplaza todo el struct. Claro, esto es porque es un struct de luego otras listas, entonces se complica un poco más, hay más corchetes. Pero si estáis dentro de una función y solo hay esos, pues siempre pillas todos los corchetes, ¿no? Y luego tenéis el around, que la diferencia está en que, lo vais a ver aquí muy claro, si hago change inside comillas, cambio las comillas, me meto dentro, pero si hago el around, change a de around, comillas, quita también las comillas, es alrededor. Entonces, también para los paréntesis quitarías los paréntesis, o con los corchetes quitas los corchetes. El inside suele ser más útil para el tema de cambiar pues una declaración, unos parámetros o lo que sea. Y luego con los números también es muy útil. Voy a poner aquí los ejemplos que tenía preparados. Aquí tengo el around de un párrafo, el change inside comillas, el change around comillas, y luego con el T, que es lo que os expliqué antes, de que puedes ir hasta, vas a las comillas aquí, entonces si estás al principio y haces change to comillas, cambias hasta las comillas. O esto también sirve para copiar, junk to comillas, copié se include, entonces, bueno, esto sería lo mismo que pillar una frase, pero si hago otro tipo de modificador, otro tipo de nombre, que sería, por ejemplo, junk dólar, sería hasta el final de la frase, entonces copio hasta el final, que eso también es bastante útil, o borrar hasta. De hecho, cuando tienes comentarios inline, yo eso lo hago mucho. Si tengo aquí, por ejemplo, un comentario, un to do, y lo quiero borrar, me voy aquí y para borrarlo hago D de delete y dólar, que sería, no sé qué hice ahí, dólar, sí, y borras hasta el final de la línea. D Dime. mayúscula hace lo mismo. D mayúscula, sí, es cierto. D mayúscula borra ya hasta el final de la línea. Pues mira, un keystroke que me ahorro. Con D mayúscula vas hasta el final, vale. Lo tengo que añadir para la charla del año que viene, eso. ¿Qué más tenemos por aquí? La siguiente línea, y aquí no puse ningún número, pero puedes usar modificadores de números para modificar casi todo. Entonces, por ejemplo, si me quiero ir 7 líneas hacia abajo, puedo hacer 7, J, y me voy hacia abajo. Y si veis que tengo los números relativos, es porque te permite hacer saltos directos. Entonces yo, por ejemplo, veis que estoy en la línea 46, pero la siguiente no es la 47, es la 1, y la anterior es la 1 también. Eso es porque puedo hacer 10K y me voy directamente pues a donde estaba viendo, o me puedo ir vuelvo ahí a la línea que sale como 12, donde pone window move to command, pongo 12J y me voy a esa línea. Eso es porque repite el mismo comando las veces que quieras. Y esto lo podéis usar, imagínate, también para copiar 6 palabras. Pues ahí copié 6 palabras concretamente.
que puede ser útil sobre todo para macros, que lo vemos ahora. Después, el punto, que es una forma de repetir comandos. Esto es muy útil, también es algo que en otros editores de texto no tienes. Como en Vim tienes el modo normal y son todo comandos, puedes repetir estos comandos, ya sea con macros, pero puedes hacerlo también con el punto, ¿no? Entonces, con el punto repites el último comando que hiciste. Solo los comandos de edición, o sea, los comandos de movimiento no contarían. Pero si, por ejemplo, yo hago aquí un change inside word de void y le pongo int, salgo, eso es como un bloque de comandos en el que hago solo una acción. Entonces, si ahora voy a cualquier palabra y doy al punto, sin haber ejecutado otro comando, ese es el último comando que ejecuté, entonces lo puedo repetir, y lo puedo repetir las veces que quiera. Entonces esto es útil para infinidad de cosas. Imagínate, quiero comentar esta línea, hago I mayúscula, barra barra, salgo, y ahora si no ejecuto ningún otro comando, sé que si le doy al punto, voy a comentar la línea en la que esté. Para comentar líneas sé que hay un comando para hacerlo directamente. Pero creo que solo estaba en NeoBeam, porque en Vim normal no estaba. Si yo selecciono esto y hago control barra, no es control barra. ¿Cómo lo tienes tú? ¿GCC? Eso me está traicionando Emacs, porque yo lo tengo en control barra en Emacs. Creo que si haces GCC. GCC, sí, es solo GC. Vale, GC. A ver. GC, sí, solo GC. No sé muy bien qué significa Go, go comment. comment, go comment, supongo. Sí. Es gracioso pensar que es eso. Es muy útil, pero hay veces que puedes estar trabajando en un lenguaje que no está, que no lo pilla bien o Normalmente que... detecta el lenguaje, es que Sí. es solo NeoBeam por eso, porque detecta ya el Hmm. tipo de comentario del lenguaje. En Vim normal no puedes hacerlo. Sí. Y bueno, por eso a veces te es útil hacerlo tú manualmente. De hecho, hay O... veces que te pone en plan, incluso te puede poner el comentario este que es el barra asterisco, Sí, que es dependiendo de como... cómo lo selecciones. Sí, supongo que aquí... No, pero no me Creo que si hace... lo seleccionabas en plan con líneas vacías por encima, igual lo hacía. Creo que lo hacía. A ver. No Claro. no lo tengo del ¿Así? todo claro. Así, igual sí. GC. No. No. Pero bueno. A veces lo hace. O puede ser un plugin que tengas. También puede No ser. lo sé. Pero bueno, con GC podéis comentar línea. Podéis comentar si estáis en NeoBeam por lo menos. Lo del punto. Podéis repetir cualquier comando con punto. Es súper útil. Y ahora entramos en macros, que es que el rollo del punto es que solo sirve para una unidad de comando. Entonces, por ejemplo, si cambio una palabra sola, o si escribo algo y salgo del modo inserción, pero si estoy haciendo varios comandos complejos, no lo puedo repetir con el punto. O si hago algo, luego hago otra cosa, perdí lo que hice antes, porque el punto solo guarda lo último. Entonces, con macros puedes hacer cosas más complejas y puedes meter también comandos de movimiento que en el punto no se toman, ¿no? Entonces, para grabar una macro es muy simple. Es con Q y luego le das, bueno, tienes que estar en modo normal, le das a Q y luego le das a la letra donde quieres guardar la macro. A partir de ahí, abajo te va a decir que estás, que estás grabando, y todo lo que escribas o todo lo que hagas, todos los comandos van a guardarse en esa macro, hasta que le des otra vez a Q. Entonces, por ejemplo, estamos en esta línea y vamos a hacer Q y lo vamos a guardar en la A. ¿Veis que abajo pone recording @A? Entonces yo ahora puedo hacer, ¿qué podemos hacer? Un to, vamos a este espacio y entramos en modo inserción con A, y aquí voy a poner test, pero quiero hacer algo más complejo, salgo, entro al final y pongo hola, y salgo y le doy a Q para guardar esto. Vale. Entonces, ahora si voy a cualquier línea de estas, puedo hacer arroba para ejecutar la macro, y la macro que guardé, en este caso es A, y va a hacer lo mismo. Y por eso aquí veis que es útil tener comandos de movimiento muy específicos, porque
igual tienes líneas que son muy diferentes pero que siguen un patrón común, como puede ser la declaración de una función. Si yo simplemente grabara la macro moviéndome con L hasta que llego, no sería genérico, pero si en lugar de eso hago un, yo qué sé, un F paréntesis, me voy exactamente al paréntesis y da igual que esté en esta línea que es más larga o en la siguiente, y el macro va a guardar eso. Entonces, las macros pueden ser útiles para un montón de cosas cuando tienes que repetir algo muchas veces. Y para grabarlas es súper fácil, es simplemente Q, la letra que quieras, y puedes guardar tantas como letras tienes, entonces te caben un montón. Vale, esto es lo que os decía, para ejecutar la macro es con arroba, creo que ese asterisco en la sobra es un tema del programa que uso para las diapositivas. Y luego con el arroba puedes ejecutar la última macro. Entonces si tienes un montón de macros, y esto es útil sobre todo porque si quieres repetirla muchas veces y haces arroba a, está un poco incómodo, no lo quieres repetir 50 veces, pero si haces arroba ya te va a repetir la última macro que ejecutaste. Entonces lo podemos ver aquí, si hago arroba, bueno, es que aquí para esta macro tengo que estar al principio. Va a ejecutar la última con arroba. Y no funcionaría punto arroba o punto simplemente porque el punto va a ejecutar el último comando que estaba dentro de la macro, entonces se te rompe todo. Pero con arroba sí. Vale, y desde las macros podemos encadenar un poco con los registros. Los registros vienen siendo como clipboards y tienes diferentes registros para un montón de cosas. Entonces, todas las macros, por ejemplo, se guardan en un registro. Tú cuando haces QA estás guardando en el registro A el contenido de esa macro. Para acceder a un registro usamos las comillas dobles y luego la letra que sea del registro. Os voy a poner ahí, bueno, que hay registros, el registro alfabético es lo que os decía, que son las de las macros, pero tenemos registros que es el punto, hay un montón de registros, vaya, que ahora os explico cada uno. Para acceder hacemos comillas dobles A, en este caso para el registro A, y luego pues lo que queremos hacer. Si haces Y sería de copiar, entonces puedes lo que estés seleccionando, por ejemplo esta línea, si hago comillas, en este caso B, para el registro B, y hago Y, estoy metiendo en el registro B lo que acabo de seleccionar. Y con comillas, y vamos a hacer, sí, comillas B, otra vez para acceder a ese, y P para paste, pego lo que está en ese registro. Y de hecho podemos ver lo que os decía de las macros. Si hago comillas A, que es en el que grabé antes la macro, P, veis que está escribiendo, bueno, no se entiende nada, porque además estaba en medio de una línea, pero vamos a limpiar esto un poco. Si hago aquí comillas B, no, B no, comillas A, P. Eso es la macro de antes. Normalmente no quieres ver la macro así, pero bueno, es interesante que las macros al final son comandos que guardas dentro de un registro. Y luego tenemos otro tipo de registros, bueno, por defecto tú cuando copias se está guardando en un registro y en ese caso es el registro comillas, entonces el registro comillas para acceder a él sería comillas, comillas y accedes al registro. Ese es el registro tanto de copiar como de borrar y por eso cuando haces paste es lo último que copiaste o lo último que borraste porque va al mismo, pero el de copiar, además de irse al de comillas, se va también a los numéricos. Entonces, si vamos aquí, y este es otro comando, si hago reg, veo todos los registros. Veis aquí que tenemos, bueno, no sé si veis el ratón, pero veis que en comillas tengo O, porque es lo último que borré, pero en 0 tengo lo último que copié, pero no lo que borré. Y en 1 tengo lo anterior que copié, 2 lo anterior que copié. Entonces, aquí te va guardando un histórico de todo lo que copiaste. Bueno, hasta el 9 en este caso, me fui un poco abajo. Y luego aquí tenemos el A, que es el registro de la macro que estaba haciendo ahora, el B, que es el que copiamos antes,
de esto probablemente, todos estos son macros que guardé sin querer. Porque a veces le doy a Q sin querer y me guardo una macro, pasa bastante, sí. De repente ves un recording y tú... Sí, dices, mierda, y le das otra vez a Q. Pero bueno, esto es muy útil para lo que decía de copiar, porque si tú estás copiando texto y luego borras otra cosa, sabes que está guardado en el registro 0, es lo último que copiaste. Y es útil para guardarte cosas que puedes estar copiando y sabes que están guardadas en los registros, al menos hasta que no guardes más de 10 cosas. Luego tenemos registros de solo lectura. Estos son registros que tú no puedes modificar directamente con comillas, punto, junk o lo que sea. Son registros que se editan de otra forma. Entonces, tienes el de punto, es lo último que insertaste, que de hecho lo podemos ver aquí, debería estar aquí. Lo último que inserté es una O. Y luego tenemos el porcentaje, que es el archivo actual, también lo vas a ver aquí, command.c. Tenemos, el 2 puntos, que es el último comando que ejecutaste, esto es como el histórico del comando, y tenemos el almohadilla, que es el previo archivo editado. Esto es porque hay un comando para ir de un archivo al último en el que estuviste, que no me lo sé de memoria, no sé si algunos lo sabéis, el de cambiar entre un archivo al anterior que estabas editando. Es que como no uso esa funcionalidad... Puede que sea igual, porque me suena. Bueno, en este caso, como estoy solo abriendo un archivo... Sí, puede que sea igual. Vale, y luego tenemos los alfabéticos, tal. Tenemos este comando que nos lo expliqué. Si haces 2 puntos let y haces @a igual a, aquí puedes meter directamente. Entonces puedes crear macros sin estarlas ejecutando. Si eres un genio de Vim y te sabes todos los comandos de memoria, puedes escribir la macro y luego ejecutarla. Y luego, bueno, decir que el A y el A mayúscula es el mismo registro, o sea, todas las letras y la letra mayúscula es el mismo registro. La diferencia es que si accedes al mayúscula, estás añadiendo, y en cambio si accedes a la minúscula, estás reemplazando. Entonces, a veces te puede interesar ir pegando cosas dentro de un registro en lugar de reemplazarlo. Y luego tenemos otros registros útiles. Tenemos el W, que es para el igual a, que es para la última expresión evaluada, que esto también es útil. Bueno, primero os explico esto y luego os explico lo que son las expresiones evaluadas. Luego tienes la barra, última búsqueda, el más, que es el portapapeles del sistema, y el barra baja, que es el vacío. Esto es como quien manda algo al void, o sea, al vacío, de eso da igual. O sea, es como si quieres borrar algo 100%, lo mandas al vacío. Que no sé en qué contexto puede ser útil. Cuando odias mucho una línea en específico. Sí, puedes tener una macro que en lugar de borrar, la manda ahí, entonces eso ya no queda histórico ninguno. Bueno, puedes hacer undo, supongo. No sé. Vale, lo que os decía, expresiones evaluadas. Esto es súper útil si hacéis cualquier tipo de... bueno, para programar también, pero para tema accounting, si usáis Vim para cualquier cosa de estas, si estáis en modo inserción y hacéis control R y ahora hacéis igual a, entráis en modo de evaluar, como una calculadora. Entonces, veis que abajo pone el igual a. Si ahora aquí yo hago 123 más 345 y le doy a Enter, me printea directamente, me inserta lo que acabo de evaluar. Y esto funciona con operaciones básicas. Puedes hacer sumas, divisiones, restas. Gran utilidad. Sí, es súper útil esto para un montón de cosas. Yo cuando llevo tema de cuentas lo uso con comandos de Vim, aunque lo llevo en Emacs. Y hay un montón de veces que tienes un número enorme, quieres restarlo y te lo printea directamente. Y de hecho, si yo selecciono aquí, creo que puedo seleccionar y hacer control R igual a... No. Estaba pensando si podía reemplazar C. Bueno, claro, pero puedo hacer C
Y puedo hacer control R igual a y reemplazar un número por otro con una cuenta. Es bastante útil. Y luego lo del portapapeles del sistema, si usáis Vim, para cualquier cosa os vais a dar cuenta de que todo lo que copiéis dentro de Vim no se va al portapapeles del sistema, por defecto al menos. Entonces, si quieres pegar cualquier cosa en un chat o en internet o lo que sea, no puedes, o sea, no lo tienes en el portapapeles. Y por eso es útil saber que el registro más es el portapapeles del sistema. Eso significa que si yo hago aquí, comillas, más y, acabo de copiar esta línea en el portapapeles del sistema. Lo normal es que si usas mucho Vim tengas una configuración que ya te pone en un keybind que guarde directamente en este portapapeles. Entonces, si vamos aquí a reg, vais a ver que lo que acabo de copiar, ¿dónde está? En el más, claro, está aquí. Y si voy a otra terminal, puedo hacer Ctrl-Shift-V y veis que es eso. Bueno, es el portapapeles del sistema. Bueno, aquí se me rompió todo. Es muy útil. Yo normalmente lo tengo en espacio Y para copiar al portapapeles y en espacio P para copiar del portapapeles. Que, bueno, la configuración está por ahí, por internet, pero lo podéis buscar muy fácil y es útil tenerlo así. Es posible que si acabáis de instalar Vim o NeoVim, no os funcione lo del portapapeles del sistema. Si hacéis reg y no sale nada no sale este registro, puede que necesitáis instalar una dependencia, dependiendo de la distro de Linux que estéis usando o si estáis en Windows o lo que sea. Yo sé que en Linux, si estáis en X11, tenéis que poner Xclip, y si estáis en Wayland es WClip. Tienes que Xclip y Xshell, creo. Puede ser que no sé si vienen en paquetes separados, pero Xclip te hace falta, que básicamente, bueno, es una utilidad para acceder al portapapeles, si no, no puede acceder directamente. Eso yo, bueno, lo buscaría directamente si os hace falta. ¿Qué más tenemos? Splits, pestañas, bueno, esto ya es un poco más por si queréis trabajar con varios archivos al mismo tiempo. Es muy útil hacer splits dentro de Vim. No os hace falta Tmax ni nada. Podéis hacer control W, esto es la forma en la que puedes actuar en cualquier ventana, entonces empiezas con control W, bueno, ahí sale como caps lock, pero es porque tengo el rebind del control al caps lock. Pero el control W y V va a hacer un vertical split. El split normal sería el control W split, que es el horizontal split, es el que es por defecto, entonces está en S. Y luego para cerrar un split es con control WC de close, control WC. Veis que por defecto me está abriendo el mismo archivo en el split. Si me quiero mover a el otro, esto va a ser otra vez con HJKL, entonces control WL me voy hacia el de la derecha, entonces ya estoy en este. Y si quiero abrir aquí otro archivo, pues puedo hacer E y puedo abrir, pues no sé, ¿qué tenemos por aquí? El cursor.c. Entonces me voy aquí y ya es otro archivo. Entonces, aquí puedo hacer varios splits y puedo hacer otro split aquí hacia abajo y puedo abrir otro archivo que sea keyboard.c. Bueno, aquí es igual porque tiene la cabecera, pero veis que son archivos diferentes y con control W arriba, derecha, izquierda, me puedo ir moviendo por los splits. También tenemos en Vim, además de splits, tenemos pestañas, que esto va a ser con control WT, bueno, creo que es T mayúscula, a ver, control WT, sí, puedes mover el split, Tenías que hacer dos puntos en new todo junto, creo. en plan un comando, dices. Sí, era comando en new todo junto. Sí, pero lo más útil es que normalmente haces el split, vas al archivo que quieres y luego lo mandas a la pestaña, es como lo hago yo, por lo menos. Entonces yo estoy aquí en este archivo que es el cursor.c y hago control W y shift T y veis que lo mandé a una pestaña, se ve aquí arriba, por eso moví esto. Os lo pongo aquí y así lo vemos igual. Veis que estoy en este, de hecho, bueno, tengo el cursor activado en la terminal, o sea, podemos ir de uno a otro así también.
y para irte de una pestaña a otra es con GT o con GT mayúscula para ir en la otra dirección. Si tenéis un montón de pestañas puede tener sentido irse en una dirección o en la otra, ¿no? Con GT o con GT mayúscula. Y uno que me salté antes, podéis intercambiar un split, y esto es útil si tenéis dos splits, por ejemplo. Si hago aquí control W X, intercambio con el otro split. Y si tenéis dos archivos, normalmente tenéis un archivo de referencia que estáis editando y otro, o sea, uno que está como de referencia y otro en el que estáis editando, o lo que sea. Entonces, a veces en lugar de moverte de un lado a otro, te interesa hacer control W X y traes el otro archivo a este. O si tenéis varios splits, puedes cambiar el que es más grande con los otros dos. Es un comando bastante útil. Y de pestañas solo tengo eso. Entramos un poco en manejo de ficheros, que esto también es bastante interesante. El gestor de archivos de Vim realmente tiene bastantes funcionalidades. Podéis abrirlo con $.ex, que eso es del nombre que no sé si lo puse ahí, Explorer, bueno no, está aquí, el NetWR, pues no, el EX será de Explorer, no tiene nada que ver con el nombre del gestor de archivos. Pero eso, hacemos $.e mayúscula X y abres en el directorio actual el gestor de archivos. Esto viene siendo como el ls en la terminal, pero es interactivo. Entonces aquí tenemos todos estos comandos que están aquí. Podemos con D mayúscula borrar un archivo, con R mayúscula un rename, con Enter obviamente puedes cambiar de un archivo a otro, que esto a veces es más útil. En lugar de hacer $.e, abres con EX el navegador de archivos, vas al que sea, Enter y ya estás. Y ¿qué más tenemos por aquí? Con X podemos ejecutar el archivo y con el porcentaje podemos crear un nuevo archivo. Después tengo aquí un par de comandos y aquí es lo del comando sex, que el comando sex es simplemente que abre EX, o sea, el explorador de archivos, en un split. En este caso un split horizontal. Y si lo hacéis con VX sería que es un split vertical. Entonces, si estáis ya en estos archivos y quieres abrir un split más, haces pues, sex, que tiene más gracia, y haces ahí, abres aquí el navegador de archivos. Y esto te sirve, por ejemplo, para abrir ya directamente otro archivo, el pop-up.h, por ejemplo, o lo que sea. Y bueno, con TX sería en una pestaña nueva, que por ejemplo, si quieres crear una pestaña, también es una buena forma de hacerlo. Haces TX y haces otra pestaña y aquí ya seleccionas el archivo que quieres editar, este por ejemplo. Vale, y ya, bueno, no sé cuántas diapositivas quedan, pero esto es cerca del final, no os rayéis. Para poder editar muchos archivos al mismo tiempo, y esto es algo que añadí el año pasado cuando hice las notas, es que tú puedes ejecutar comandos en varios archivos al mismo tiempo. Para esto hay dos formas diferentes. Puedes ejecutarlo con lo que son los args. Args va a ser los argumentos que le pasaste a Vim. Por defecto, si abres Vim sin ningún argumento, args está vacío. Lo bueno es que podemos reemplazar esto y no afecta en nada el funcionamiento de lo que estés editando. Puedes meter más cosas en args para luego editar esos archivos, por ejemplo. La otra forma que tienes es con buff, que son los buffers que tengas abiertos. Entonces, por ejemplo, en esta instancia de Vim tengo abiertas 3 pestañas y aquí tengo un archivo, aquí tengo otro archivo y aquí tengo 2 archivos. Entonces, bueno, de hecho son 3. Entonces serían 5 archivos diferentes que están en los buffers, porque son todos los buffers que están abiertos. Es más interesante hacerlo con args, al menos que estés editando algo y los tengas todos abiertos de casualidad, ¿no? Entonces, con args, $.args, puedes meter cosas a esa lista de argumentos. Y puedes también usar el wildcard, o sea, con el asterisco, entonces puedes meter todas las coincidencias. Imagínate, este está hecho en C, entonces este programa. Entonces si hago args, args y pongo asterisco.c, sé que voy a meter todos los archivos de C,
pero no voy a meter el makefile, etc. Entonces ahí metí en args, no sé si tengo una forma de verlo, supongo que sí, pero no me sé de memoria el comando para ver lo que está metido en args. Bueno, la cuestión, en args puedes meter todo, con args lo que haces es meterlo, con arg a estás haciendo un append, entonces puedes añadir cosas a la lista que ya está. Y luego con argdo vas a ejecutar el comando que quieras en todos esos, en esa lista de ficheros. Pues tengo aquí varios ejemplos. El año pasado fue un poco cómico porque ejecuté esto y se me quedó el archivo en blanco. Vamos a ver lo que pasa luego. Pero bueno, estos son ejemplos muy básicos. Hacemos un search and replace de foo por var y luego lo de pipe update es relevante porque quieres ejecutar el comando y quieres guardar el fichero normalmente, porque si no, además si tienes un montón de ficheros, tendrías que ir entrando a cada uno y guardarlo. Entonces es interesante hacer el pipe update, que no es lo mismo que el pipe write o el pipe w, porque el pipe write te puede dar algún problema si el archivo no se modifica, te da un error. El update solo va a actualizar el archivo si lo modificaste. Bueno, en este caso casi siempre es útil, pones el update y ya está. Entonces con esto haces un search and replace, con exe estás ejecutando un comando, en este caso de modo normal, vamos a ejecutar la macro A, otra vez, bueno, esto es con buffdo, y luego este que es muy interesante, vamos a ejecutar el comando porcentaje, exclamación, sort, que esto lo que va a hacer es ejecutar en todo el archivo el comando del terminal sort. Entonces, vamos a hacerlo por aquí, yo que sé, en este. Este es interesante porque, bueno, lo veis ahora, lo que hace es ordenar todas las líneas por orden alfabético. Entonces, en código no tiene ningún sentido, pero claro, si hago buffdo, lo va a hacer en todos los buffers. Bueno, lo hacemos, no nos cuesta nada. Hago buffdo exe y meto comillas simples o dobles, creo que es irrelevante si son simples o dobles. Vamos a probar así. Y hacemos porcentaje para el archivo entero, sort. El update no, porque si no lo guarda. Entonces hacemos esto, enter, y veis que no tiene ningún sentido. Te ordena todas y lo primero que pone son espacios. El año pasado lo que pasó es que yo había probado esto en un archivo muy pequeñito con 4 líneas y cuando lo ejecuté en el archivo en el que estaba, de repente veo todo en blanco y es porque estaban de primero todas las líneas vacías, porque son por orden alfabético son las primeras. Y bueno, aquí veis que está todo ordenado. De hecho, este archivo solo tenía el header, creo. ¿O no? Bueno, vete tú a saber qué hice aquí con todos los archivos porque tenía un montón de buffers abiertos. Lo bueno es que si hacemos así, bueno, otra forma de salir de Vim, con Shift ZZ también puedes cerrar rápidamente y entonces ya no tienes que hacer el 2.q. Yo lo suelo hacer así. Entonces, sí, lo que pasa es que no sé si guarda. No write, no me deja salir aquí. Bueno, aquí he roto de una manera con este comando, vamos a volver a abrir y vamos a ir a aquí, src. Bueno, creo que este era la última diapositiva, entonces no pasa nada. Pero bueno, atajos de teclado, aquí ya no os tengo que enseñar directamente en el editor. Pero bueno, tema atajos de teclado, si usáis Vim Vanilla, que hoy en día, a menos que ya tengáis una configuración o por algún motivo especial, lo normal es usar NeoVim, a menos que, imagínate, estás en un servidor remoto y ya está instalado Vim, entonces tiene sentido usar Vim. Pero si vais a usar una configuración, lo normal es que lo hagáis ya directamente en NeoVim. Entonces, en Vim clásico se usaba VimScript, o se sigue usando VimScript. Para hacer un remap se haría así, haces no de normal, remap, y luego pones lo que quieres ejecutar, o sea, cuál sería el keybind, y
cuál es lo que está asociado, ¿no? En este caso, esto es un snippet para poner que con control y las flechas puedas hacer resize de los splits. Pero luego en NeoBeam se hace en Lua, aunque también puedes usar Beam Script, lo normal es usar Lua. A mí me resulta un poco más intuitivo, que son funciones, porque bueno, Lua es un lenguaje de programación, entonces Beam Key Map Set y luego el modo en el que estás, el keybine que quieras y lo que quieres ejecutar, Pero ¿no? eso puedes hacerlo simplemente con map. ¿El qué? Creo que había una función para ponerlo más fácil. ¿No? Más que esto, puede ser, porque estos apuntes los hice hace tiempo y puede que haya ahora una forma más sencilla. Esto es un ejemplo, simplemente era para explicar que NeoBeam se puede configurar con Lua, mientras que Beam Script es lo que se usa en Beam Vanilla, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí una diapositiva un poco para hablar de distribuciones preconfiguradas de NeoBeam en este caso, porque una de las cosas que tiene Beam es que si lo queréis usar para el día a día, para desarrollo de software, lleva un tiempo configurarlo, porque son un montón de cosas y sobre todo el tema de que tengas compleción de lenguaje, de que los LSPs, si quieres poner cualquier tipo de plugin para el Copilot o si queréis ponerlo muy bonito, lleva un tiempo. Entonces, estos son unas cuantas distribuciones, no sé si alguno conoce otra que sea interesante compartir también, pero bueno, estas son distribuciones que ya vienen preconfiguradas. Básicamente es una configuración que ya hizo otra persona y que te facilita que tú solo tienes que cambiar un par de cositas y ya instalas los plugins, ya viene con la compleción de lenguaje, etc. Y luego yo lo que recomiendo para la gente más nueva con Beam es usar un plugin de Beam en el editor que ya usaras antes, porque Nuevo, es muy bueno. Yo llevo usando Beam bastante y el plugin de VS Code es una maravilla. sí, pero bueno, si eres nuevo en Beam, esta es la mejor forma de meterte, pero también si por cualquier motivo tienes que usar un editor de texto o te gusta más usar un editor de texto diferente, los plugins de Beam los hay para cualquier editor de texto, desde Eclipse. El IDEA Beam va bastante bien, el de Eclipse no va nada bien, no lo recomiendo. En VS Code tenéis varios diferentes y aquí recomiendo el de NeoBeam concretamente, porque sé que en VS Code hay algunos plugins de Beam que lo que hacen es emular, o sea, tienen una lista de comandos y lo intenta emular como puede. El de NeoBeam lo que hace es correr NeoBeam por detrás y entonces te busca el ejecutable que tiene. lo que hace es literalmente correr los comandos de NeoBeam por detrás y tiene toda la compatibilidad. De hecho, si tienes una configuración de NeoBeam en tu sistema y usas el VS Code de NeoBeam, te guarda esa configuración, o sea, es la misma configuración que usa. Entonces, para los atajos de teclado lo puedes configurar directamente y lo tienes en VS Code, está bastante bien. Puede dar problemas si tienes la configuración de aquella manera. Sí, es un poco rara, sí. Con plugins sobre todo, sí, puede dar problemas. Yo lo digo sobre todo para los keybinds, sí que es útil. Luego, yo por ejemplo uso Emacs, que de hecho la presentación está en Emacs, el reveal aquí horrible. En Emacs son todo también atajos de Beam lo que tengo yo y se hace con Evil Mode se llama, y también tienes atajos de Beam para Emacs. Que bueno, próximamente habrá charla de Emacs, quizá lo veremos, sí. Y con eso estaría todo. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Os pongo otra vez la diapositiva de las notas de la charla. Aquí están todas las notas. Es una wiki bastante completa con todo lo que dije, incluso un poco más detallado, está en inglés, pero bueno, tenéis aquí una explicación un poco, por ejemplo, aquí cuando explico las macros, tengo links a pues, los registros alfabéticos, porque es relevante, porque es lo que os contaba, aquí tenéis cómo meter cosas en los registros, bueno, está bastante detallado. Entonces podéis echarle un ojo si hay algo de lo que conté que no tomaréis nota y os interese. Y poco más. Gracias por venir a todos.